Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos una nueva semana y con ella uno de los más apasionantes textos de toda la Biblia, el libro del Génesis. En los primeros 11 capítulos de este libro, el primero de toda la Sagrada Escritura, están los llamados relatos fundantes de la historia humana. Así lo han entendido los escrituristas y los teólogos, quienes reconocen que el hombre, inspirado por Dios, escribió precisamente estos relatos fundantes, buscando el hombre explicar el origen de sí mismo, el origen del universo, el origen del bien y del mal, el origen de la propia salvación desde ya anticipada en lo que realizaría mucho tiempo después Jesucristo, el Hijo de Dios. 2 días, hoy y mañana, abordaremos el tema fascinante de la creación del mundo. Podemos decir de entrada una primera afirmación: crear es amar, amar es crear. Y en estos 2 días, hoy lunes y mañana martes, abordaremos todo lo que es el relato de la creación del mundo en distintos períodos de historia que pueden ser de cientos o de miles de años, llamados aquí de manera simbólica días. Reconocemos cómo Dios, por un acto libérrimo, absolutamente libre de amor, empieza a crear para generar en su obra cumbre, el hombre, un mundo, un entorno, un paisaje, un lugar, un espacio vital, cargado de hermosura, cargado de fecundidad, cargado de vida. Pero este proceso de creación se da de manera tranquila, serena, y de alguna manera podríamos decir nosotros de forma evolutiva. Hoy se habla mucho del debate sobre si la Biblia está de acuerdo o no con la ciencia, y quisieran colocar una falsa oposición entre el llamado creacionismo bíblico y el evolucionismo del mundo científico. Nada más falso que colocar este aparente dilema o disyuntiva. La creación en el lenguaje o en el relato bíblico del Génesis nos riñe con la evolución que nos presentan la ciencia y concretamente el mundo de la biología, el mundo de la química. De hecho, podemos hacer una afirmación: cuando Dios y el hombre bíblico nos habla de crear en 6 días y al 7º día descansar, nos habla el número 7 de un número perfecto, de un número que indica plenitud y totalidad y que de alguna manera se refiere cómo se va empezando de la materia más imperfecta a lo más perfecto que es el hombre, cómo se va evolucionando, sin decirlo de manera expresa o explícita, el hombre bíblico, cómo se va evolucionando de lo más elemental, de lo más básico a lo más elaborado. Si reconocemos el relato, veremos, por lo menos en este primer día, que Dios crea la luz y separa la luz de la tiniebla, que en el segundo día de la creación Dios crea el cielo y separa las aguas, de alguna manera, que van a ser hacia el futuro los mares, que luego aparecen en un tercer momento los continentes, la tierra, y que sobre esa tierra está todo el misterio de la creación, las hierbas, las semillas, los árboles que darán frutos sabrosos según su especie y que darán alimento al que todavía no se ha creado, pero va a ser en el fondo de la creación o del relato el hombre. Luego nos mostrará
que en un día posterior, el día cuarto, separa el día y la noche y crea dos lumbreras, el sol para regir el día y, sin decirlo, la luna y las estrellas para acompañar la noche en el día cuarto. Luego seguirá el día de mañana, la creación en un día quinto y en un día sexto, donde será formado el hombre, pero todo nos habla de períodos. Lógicamente no podemos entender la Biblia como días de 24 horas. La Biblia no es un libro de historia, sino de fe, una catequesis sobre la salvación obrada por Dios en la humanidad entera. Y en ese orden de ideas reconocemos que todo el relato de la creación de Génesis capítulo 1 nos habla de todo un proceso evolutivo, de lo más simplificado, de lo más elemental, desde el caos y de primero hacia una materia más elaborada, hacia unas criaturas más perfeccionadas. Pero en segundo lugar podemos hablar de un calificativo que aparece todos los días de la creación. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno crear la luz y separarla de la oscuridad. Vio Dios que era bueno establecer cielo y tierra. Vio Dios que era bueno separar aguas de la tierra. Vio Dios que era bueno crear toda especie vegetal, semillas, árboles, sobre la faz verde del universo, de nuestro planeta Tierra. Miren cómo empieza el mundo mineral en primer lugar, luego el mundo vegetal en segundo lugar, finalmente el mundo animal en tercer lugar y la obra máxima, el hombre, que deja de ser animal de alguna manera cuando el Espíritu de Dios, la vida de Dios queda insertada en ese ser humano. Aquí sí podríamos hablar de un acto de creación, donde sustraídos a la mera biología, al mero evolucionismo mecánico, sea porque sobreviven las especies más fuertes o las que mejor se adaptan según las teorías de un conocido hombre de fe, Teilhard de Chardin, que siguiendo las teorías de Charles Darwin nos hablan precisamente de toda esta evolución. Aprendamos a reconocer en cada partícula del universo la maravilla de Dios y, más allá de caer en un debate absolutamente estéril, creacionismo o evolucionismo, reconozcamos que tanto la fe como la ciencia buscan el mismo propósito, la verdad última sobre el hombre y sobre el mundo, que descubriremos si la ciencia camina de manera adecuada, descubriremos que es Dios. Nadie entendió esto más claramente que el físico alemán de origen judío Albert Einstein, cuando afirmó al final de su vida, después de haber sido nombrado y premiado como Premio Nobel de Física, afirmó al final de su existencia: nunca el hombre es tan grande como cuando está de rodillas. Y es que en el fondo la actitud de rodillas, la postura corporal de rodillas, es una actitud espiritual de adoración del universo, el macrocosmos, y si se quiere del hombre, el microcosmos, a partir de miles de partículas, células que hay en su organismo. Descubramos pues esta maravilla y seguiremos mañana con esta reflexión a propósito de lo que es el creacionismo, el evolucionismo y el libro del Génesis, donde nos va mostrando en cada día: y vio Dios que era buena la obra que estaba creando. Mañana descubriremos cómo Dios empieza a amar al hombre creándolo, y cómo amar es crear y crear es amar. Que el buen Dios nos ayude cada mañana al asomarnos por la ventana de nuestra casa, de nuestro apartamento, y mirar un árbol, al escuchar el trinar de un canario, de un pajarillo sobre las 5:30 de la madrugada, al mirar el suave rocío de la tarde en el campo, en medio de la finca, en medio de la llanura, aprender a descubrir allí en la creación la presencia mística de Dios. Amén.
Inunda mi ser, inunda mi ser, Espíritu inunda mi ser, en olas de amor, oh ven sobre mí, Espíritu inunda mi ser. Reconocen que el hombre, inspirado por Dios, escribió precisamente estos relatos fundantes, buscando el hombre explicar el origen de sí mismo, el origen del universo, el origen del bien y del mal, el origen de la propia salvación desde ya anticipada en lo que realizaría mucho tiempo después Jesucristo, el Hijo de Dios. 2 días, hoy y mañana, abordaremos el tema fascinante de la creación del mundo. Podemos decir de entrada una primera afirmación: crear es amar, amar es crear. Y en estos 2 días, hoy lunes y mañana martes, abordaremos todo lo que es el relato de la creación del mundo en distintos períodos de historia que pueden ser de cientos o de miles de años, llamados aquí de manera simbólica días. Reconocemos cómo Dios, por un acto libérrimo, absolutamente libre de amor, empieza a crear para generar en su obra cumbre, el hombre, un mundo, un entorno, un paisaje, un lugar, un espacio vital cargado de hermosura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos una nueva semana y con ella uno de los más apasionantes textos de toda la Biblia, el libro del Génesis. En los primeros 11 capítulos de este libro, el primero de toda la Sagrada Escritura, están los llamados relatos fundantes de la historia humana. Así lo han entendido los escrituristas y los teólogos, quienes expresa o explícita el hombre bíblico cómo se va evolucionando de lo más elemental, de lo más básico a lo más elaborado. Si reconocemos el relato, veremos, por lo menos en este primer día, que Dios crea la luz y separa la luz de la tiniebla, que en el segundo día de la creación Dios crea el cielo y separa las aguas, de alguna manera, que van a ser hacia el futuro los mares, que luego aparecen en un tercer momento los continentes, la tierra, y que sobre esa tierra está todo el misterio de la creación, las hierbas, las semillas, los árboles que darán frutos sabrosos según su especie y que darán alimento al que todavía no se ha creado, pero va a ser en el fondo de la creación o del relato el hombre. Luego nos mostrará que en un día posterior, el día cuarto, separa el día y la noche y crea 2 lumbreras, el sol para regir el día y, sin decirlo, la luna y las estrellas para acompañar la noche. En el día cuarto,
Luego seguirá el día de mañana, la creación en un día quinto y en un día sexto, donde será formado el hombre, pero todo nos habla de períodos. Lógicamente no podemos entender la Biblia como días de 24 horas. La Biblia no es un libro de historia, sino de fe, una catequesis sobre la salvación obrada por Dios en la humanidad entera. Y en ese orden de ideas reconocemos que todo el relato de la creación de Génesis capítulo 1 nos habla de todo un proceso evolutivo, de lo más simplificado, de lo más elemental, desde el caos primero hacia una materia más elaborada, hacia unas criaturas más perfeccionadas. Pero en segundo lugar podemos hablar de un calificativo que aparece todos los días de la creación. Vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno crear la luz y separarla de la oscuridad. Vio Dios que era bueno establecer cielo y tierra. Vio Dios que era bueno separar aguas de la tierra. Vio Dios que era bueno crear toda especie vegetal, semillas, árboles, sobre la faz verde del universo, de nuestro planeta Tierra. Miren cómo empieza el mundo mineral en primer lugar, luego el mundo vegetal en segundo lugar, finalmente el mundo animal en tercer lugar, cargado de fecundidad, cargado de vida. Pero este proceso de creación se da de manera tranquila, serena, y de alguna manera podríamos decir nosotros de forma evolutiva. Hoy se habla mucho del debate sobre si la Biblia está de acuerdo o no con la ciencia, y quisieran colocar una falsa oposición entre el llamado creacionismo bíblico y el evolucionismo del mundo científico. Nada más falso que colocar este aparente dilema o disyuntiva. La creación en el lenguaje o en el relato bíblico del Génesis nos riñe con la evolución que nos presentan la ciencia y concretamente el mundo de la biología, el mundo de la química. De hecho, podemos hacer una afirmación. Cuando Dios y el hombre bíblico nos habla de crear en 6 días y al séptimo día descansar, nos habla el número 7 de un número perfecto, de un número que indica plenitud y totalidad y que de alguna manera se refiere cómo se va empezando de la materia más imperfecta a lo más perfecto que es el hombre, cómo se va evolucionando, sin decirlo de manera